Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Estamos como todos los miércoles en este su espacio de percepciones y realidades. Yo soy Desiderio Morales. Como todos los miércoles convocamos aquí a expertos, especialistas en diversas áreas de interés para la economía mexicana, para nuestros televidentes en su canal Astele.tv de internet y por supuesto para las pymes. Esta noche tenemos el gusto de contar con nosotros con el maestro Luis Antonio Guacuja Acevedo. Maestro, muchas gracias por aceptar la invitación, por estar con nosotros. Gracias a ustedes. El maestro Luis Antonio Guacuja Acevedo, él es candidato a doctor en Derecho e Integración Europea por el Instituto Universitario de Estudios Europeos de la Universidad Autónoma de Barcelona. Cuenta con un posgrado en la Unión Europea por el College of Europe, con un curso sobre la Unión Europea y América Latina por el Instituto Universitario de Investigación José Ortega y Gasset, y es licenciado en Derecho con mención honorífica por la UNAM,
y actualmente se desempeña como responsable del programa de estudios sobre la Unión Europea en la coordinación de posgrado de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán UNAM, con reconocimiento de la Unión Europea como European Union Information Center. Entonces, el tema que nos ocupa esta noche tiene que ver justamente con la Unión Europea y México, tema, por cierto, muy interesante. Nuevamente, maestro, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. ¿Por qué no empezamos porque nos platique un poco de la importancia? Si estamos en lo correcto, México mira hacia el norte, no mira hacia el sur, ni tampoco al este y al oeste. O sea, no vemos, sí, ¿no? Europa pues ha tenido una relación, vamos a decir que importante, pero no sé, la historia nos dice quizá que en forma obligada hemos tenido que voltear los ojos, y ahí siempre es un país de grandes oportunidades, pero ¿por qué es importante mirar hacia la Unión Europea? Claro, bueno, pues ahora, este año, a finales de este año, se cumplirán 14 años de la entrada en vigor del acuerdo que tenemos con la Unión Europea, ¿no? Evidentemente, ¿Lo firmamos cuándo, maestro? Lo firmamos el 8 de diciembre del 97. ¿Qué presidente lo firmó? Lo firmó Zedillo. Zedillo. Muy bien. Y bueno, ya la entrada en vigor ya le toca a los gobiernos panistas, ¿no? Que son los que más o menos aprovechan el impulso de la relación. Hay que mencionar que este acuerdo, cuando se firma en 97, fue el primer acuerdo de estas dimensiones firmados por un país tercero. Y es para la Unión Europea el acuerdo más ambicioso que haya celebrado. ¿Qué significa un país tercero? Un país que no pertenece a la Unión Europea. ¿Cuántos forman parte de ese club selecto? Ahora son 28, a partir del año pasado la mayoría son países desarrollados. La mayoría sí, son países. ¿México es el patito feo ahí? Pues no, la Unión Europea tiene relaciones comerciales con muchos países, ¿no? de distintos continentes. Con el continente americano, bueno, pues México fue el país primero que suscribe un acuerdo de estas dimensiones, después lo haría Chile, después se suscribirían algunos acuerdos enfocados a comercio, el de Perú y Colombia. Pero son acuerdos, no forman parte de la Unión. No, son acuerdos de asociación. Pero de los países, maestro, que digamos son similares a México, ¿quién está ahí en ese club? Podemos compararnos con países de renta media, como los países de Europa Central, Europa del Este, ¿no? Países como Polonia, como Hungría, países de Europa del Este, que curiosamente podríamos competir más de tú a tú con estos países, y sin embargo los tenemos un poco olvidados, estos países de la Unión Europea. De los 28, el 96% del comercio entre México y la Unión Europea se concentra solo en 7 países de la Unión Europea. 86% del comercio. 96 con 7 países de la Unión Europea. O sea, tenemos entre ellos. No, entre ellos y nosotros. O sea, nuestro comercio con la Unión Europea se concentra en su mayoría, en su gran mayoría, en 6 países. No tenemos en el radar, pues, a los 28, siendo un mercado de 500 millones de habitantes. De los 28 países de la Unión Europea, México comercia con 6. Sí. ¿Cuáles son? Alemania, España, Países Bajos, Suecia, Italia, Reino Unido, ¿no? España, ¿no? ¿Y por qué se ha dado eso, maestro? Pues hay un desaprovechamiento que tiene que ver, una parte, por un desconocimiento mutuo, por una falta también de impulso, por un temor empresarial también de explorar nuevos mercados, ¿no? Los mercados, o sea, no solamente es el gobierno, sino los propios empresarios que ven también hacia el norte. Exactamente, es más cómodo. Además, digamos, en un mercado tan atractivo, el mercado europeo, sí tiene una exigencia en competitividad importante, protección al consumidor, o sea, normas estrictas, que hay empresarios que prefieren no entrar en ese contexto y desaprovechan, porque entrando a uno de los países de la Unión Europea, ya uno entró a 28, ¿no? Ofrece posibilidades muy interesantes, y sin embargo, insisto, no aprovechamos, ¿no? Con Europa Central, con Europa del Este, y de allá para acá también sucede algo similar, interesante, sí, porque la inversión extranjera de la Unión Europea hacia México se concentra en 93% se concentra en 6 de las 32 entidades federativas de México. Entonces, tampoco hemos sabido
Que son, supongo que, Distrito Federal, Estado de México, Nuevo León, Guadalajara. Exacto, principales ciudades de estos estados, sí. Y tenemos otras zonas donde no se aprovecha esa relación con la Unión Europea, que es una relación que apunta además de manera interesante no solo a lo comercial, también tenemos un diálogo político, cooperación, ¿no? Y una referencia que vale la pena. Y veámoslo como mercado mundial y como entidad, ahora sí que geopolítica importante, junto con el bloque asiático, el bloque de los países del tercer mundo y el bloque de Estados Unidos. Sí, digamos, el comercio, incluso se dice que es el comercio más importante, es el que se da en la Unión Europea en términos cualitativos, ¿no? Sí, en términos cuantitativos, bueno, sería China, pero en términos cualitativos es el mercado europeo. Es un mercado. Pero ¿cuáles son los grandes bloques del comercio mundial? Pues el mercado europeo, ¿no? Sí, el mercado asiático, evidentemente el mercado de América del Norte, ¿no? Ya. Pero ¿qué peso tiene el mercado europeo en relación al mercado mundial? Pues en algunos temas es el primer mercado, ¿no? Pero como conjunto en los flujos de comercio mundial. También es una... ¿El segundo? Sí, sería el segundo, ¿no? Sí, por ahí los temas con China o con Estados Unidos, pero... Aunque China ha estado resurgiendo, obviamente. Exacto, sí, pero pues, la Unión Europea incluso está negociando ahora con muchos países asiáticos, ¿no? Este acuerdo transatlántico que se está negociando, ni más ni menos que con Estados Unidos, ¿no? Ya va en la sexta ronda de negociación, el acuerdo Unión Europea-Estados Unidos, lo cual puede impactar ¿Es también. renegociación o negociación? Esta es negociación. ¿Pero tampoco Estados Unidos no forma parte de la Unión Europea? No. No me diga. No, de la Unión Europea están 28 países. No, sé que no forma parte, pero no tenía acuerdo con ellos. No tenían acuerdo. ¿Y entonces cómo comerciaban? Pues mucho a través de países como México, que sí tenía acuerdo, o sea, muchas empresas europeas... No significa que no tenían comercio con Europa, por supuesto, pero claro, no tenían acuerdo. Pero no tenían un acuerdo, exacto. ¿Y por qué se interesó Estados Unidos en tener un acuerdo con Europa? Yo creo que el factor China es importante, claro, ¿no? Claro, ¿sí? por supuesto. Y entonces ese contrapeso... ¿no? Son aliados naturales. Sí, también. En cierto modo, políticos. Políticos son aliados naturales, sí, por supuesto, ¿no? ¿Sí? Y ahora este acuerdo que tendrá sus partes delicadas, el acuerdo transatlántico, el tema de la protección de datos personales. ¿Cómo se llama el acuerdo ese? Es el TTIP, es el acuerdo transatlántico sobre comercio e inversión entre la Unión Europea y los Estados Unidos de América. ¿Qué implicaciones va a tener en los flujos de cooperación y comercio mundial ese acuerdo de Estados Unidos a Europa? Pues va a ser interesante, ¿no? Aunque será limitado, va a ser importante por la cantidad de comercio que está en juego, ¿no? Y países como México, que se aprovecha de esta relación de tener libre comercio con Estados Unidos y con la Unión Europea, bueno, pues es un trampolín importante y habrá inevitablemente una desviación de comercio que nos afectará si no nos ponemos... A ver, ¿por qué desviación de comercio, Macro? Porque muchas empresas europeas vienen a México a terminar sus productos, darles el grado de contenido nacional para llevarlos a Estados Unidos. ¿Y ahora qué va a pasar? Pues que directamente irán estas empresas a Estados Unidos sin pasar por México. Exacto. Digamos que usted piensa que ese acuerdo nos va a afectar. Seguramente nos va a afectar. Se está planteando negociar, revisar el acuerdo México-Unión Europea, y pienso que México debe estar muy atento a lo que está negociando ya Estados Unidos. En lo que es la administración actual del gobierno federal del presidente Enrique Peña Nieto, ¿qué tan importante se está revalorando la relación con el bloque europeo? Bueno, en un inicio hubo incluso focos rojos, porque cuando Peña Nieto era presidente electo hizo una gira por Europa. Y sí, pasó por las principales capitales, por Berlín, por París, por Madrid, por Londres, pero no pasó por Bruselas. Y esto sí encendió los focos rojos. ¿Por qué? Y la preocupación, pues a alguien no se le ocurrió que... Pero Bruselas, ¿qué relevancia tiene? Es importante, claro, pero me refiero al contexto... Es la capital europea, donde está la representación justamente de estos 28 países, ¿no? Y esto... Error estratégico. Sí, fundamental, ¿no? Y ahora, digamos, cuando pudo, no quiso ir,
y después que quiso, no pudo porque cuando fue al Vaticano, bueno, ha ido 2 veces al Vaticano, pero no se ha dado la ocasión de pasar por Europa, ¿no? por Bruselas, para tener ese contacto, ese acercamiento visible, que es muy importante. Algunos diálogos con la Unión Europea se han aplazado, o sea, creo que no se le ha dado la importancia que tiene Europa, ahora que está además cambiando la fisonomía europea, están cambiando las instituciones, se renovó el Parlamento Europeo, se nombró a un nuevo presidente de la Comisión Europea, está habiendo un cambio institucional importante, y México tiene que estar presente ahí, ¿no? Porque la Unión Europea es un socio fundamental, más allá de la crisis, es un socio muy importante en foros como la ONU, Fondo Monetario Internacional. Por supuesto. Dime una cosa, y hay países de América Latina, los grandes, pienso en Brasil, o pienso en ¿qué otro importante? Chile, Argentina, que tiene una serie de problemas, que estén aprovechando mejor que México la relación con la Unión Europea. Sí, el caso de Brasil, ¿no? El caso de Brasil tiene un comercio mucho más importante con el doble, el doble que nosotros, y no tiene acuerdo. No tiene un acuerdo como el nuestro, y sin embargo lo aprovecha más. Claro, están estancadas las negociaciones con el Mercosur, ¿no? y la Unión Europea, pero no obstante ello, el comercio de Brasil es mucho más importante. Chile sí tiene un acuerdo, y también su comercio es más importante, pero en términos políticos México tiene más relevancia para la Unión Europea, y a veces tampoco lo aprovechamos, ¿no? Hay un déficit de aprovechamiento de esta relación con la Unión Europea en varios sentidos, en el sentido comercial, en el sentido político también, incluso en temas de cooperación tendríamos que aprovechar mucho más esta relación. Y dime una cosa, entre paréntesis, en la parte política, ¿cómo andamos en ese, digámoslo así, juego de fuerzas entre los grandes bloques, donde China está reconfigurando la geopolítica mundial, y en el ajedrez mundial? La otra vez lo decía una persona que estuvo aquí, América Latina se está convirtiendo, si me permite la expresión, y México en una moneda de cambio, ¿no? O sea, es decir, con un factor de equilibrio, ¿no? entre esas fuerzas. Se habla, por ejemplo, se ha hablado mucho de que, vamos a decir, los chinos han tenido simpatías con, no solamente comerciales, sino políticas con México, que no le han gustado a los Estados Unidos. ¿Es cierto eso? Sí. Pero en la parte política, ¿cómo andamos con Europa en general? Pues en general bien, podríamos estar mejor, pero creo que es un pendiente ahí de la política exterior mexicana, que es durante, digamos, 12 años, el PRI criticó la política exterior panista, y ahora el PRI en el gobierno no ha hecho mucho por cambiar esa inercia. Tenemos todavía una inercia de bajo perfil, tendríamos que hacernos mucho más presentes en la escena internacional, incluido Europa, ¿no? O sea, no hemos... ¿Por qué? Porque existe, digámoslo así, si me permite el adjetivo, la omnipresencia y dominancia de Estados Unidos en el plano político. Pues una parte influye, pero falta que México sea el que lleve una agenda, ¿no? Que sea mucho más proactivo. O sea, no es por presión de los americanos, es también por dificultades para poder entender la importancia de la región. Y un ejemplo muy claro es justamente esta relación con Europa. O sea, México tendría que estar mucho más presente en la Unión Europea, cabildeando distintos temas, como los temas de cooperación que se están renovando con la Unión Europea, y México ha perdido oportunidades, no está en el radar ahora de proyectos de ciencia y tecnología. Hay un proyecto muy importante que se llama Horizonte 2020, y a México se le olvidó cabildear esto. ¿Y ese proyecto en qué consiste, maestro? Es un proyecto de intercambio en materia de ciencia y tecnología, con la idea de establecer redes de cooperación científica, tecnológica, muy importante, ¿no? También podríamos mencionar el caso de Croacia, que Croacia es el país número 28 que se incorpora a la Unión Europea el año pasado, en julio de 2013, y no obstante que se incorporó a la Unión Europea, hay un procedimiento, si bien sencillo, que debe hacerse antes, para que una vez dentro de la Unión Europea se considere a Croacia también como parte del acuerdo con México. Y este procedimiento, que es los protocolos, se les olvidó. El antecedente es Rumania y Bulgaria, que entraron en 2007. ¿Quién se encarga de eso? ¿Qué secretaría?
pues tendría que haber sido la Cancillería. Relaciones Exteriores. Exacto, y se ¿cómo se llama el canciller? Croacia, pues, Antonio Mid. Antonio Mid. ¿No? Y que debió haber sido pues, un año antes, ¿no? En 2012 o 2011, y ahora, un año después del ingreso de Croacia, seguimos con esa irregularidad que tiene a Croacia un poco al margen de la relación que tenemos con los 28 países de la Unión Europea. Está un poco aislado ahí el tema de Croacia. Es digamos, un error mutuo, ¿no? Pero es a lo que me refiero. O sea, México ha sido omiso en algunos temas, le ha faltado ser mucho más proactivo, mucho más propositivo en la escena internacional. Una cosa, maestro. ¿Por qué es importante un acuerdo? Porque usted nos acaba de dar un dato muy importante, que Brasil sin acuerdo aprovecha más los nexos que México, y que Estados Unidos, hace rato lo comentó, pese a no tener acuerdo, pues no necesitamos ser adivinos para saber que los flujos comerciales entre Estados Unidos y Europa, pienso en la relación con Alemania, con Francia, con Inglaterra, que han sido aliados políticos, a decir que seculares, ¿no?, de los norteamericanos, se ha dado con altibajos, pero magnitudes por supuesto muchísimo más grandes que las que tiene México. ¿Qué importancia tiene tener un acuerdo? Usted ha mencionado varias veces aquí un acuerdo. ¿Qué tan importante es tener un acuerdo? Bueno, el acuerdo que tiene México con la Unión Europea, que además es mucho más que un acuerdo comercial, porque incluye esa parte del diálogo político, que incorpora un diálogo a nivel poder ejecutivo, pero también un diálogo parlamentario, ¿no? Ha habido un diálogo con la sociedad civil un poco al margen del acuerdo, pero la idea de modernizar el acuerdo es incorporar también este diálogo con la sociedad civil. Está el apartado de cooperación, hay una cláusula de derechos humanos. ¿Qué gana un empresario mexicano con tener un acuerdo versus no tener un acuerdo con Europa? El primer tema es la seguridad jurídica que da, ¿no? El cobijo institucional y jurídico que da tener un instrumento muy importante, internacional, ¿no? Sí, porque en un momento como el actual en el mundo, donde no es fácil el comercio, donde hay mucha competencia muy aguerrida y las economías están en crisis, eso es muy importante. ¿Qué más? Claro, los instrumentos que hay bilaterales de facilitación de comercio, ¿no?, de oportunidades, de esquemas de cooperación, algunos temas donde México tampoco ha propuesto, siendo un candidato para beneficiarse del esquema, por ejemplo, del comercio justo con la Unión Europea, esquemas que facilitan y promueven algunas regiones, etcétera, y México no lo aprovecha, ¿no? Hay esquemas de cooperación importantes, esquemas también de intercambios a nivel académico, de investigación, becas, estancias, que acercan de una manera importante a México con esta parte del mundo y que tampoco aprovechamos, ¿no? Un caso específico que se conoce poco, pero pues en la Universidad de Varsovia, por ejemplo, ¿no?, en Polonia, hay un centro de estudios latinoamericanos. En la Universidad de Pécs, en Hungría, hay un instituto de estudios iberoamericanos también. O sea, desde Europa Central nos miran con simpatía y nosotros ni los tenemos en el radar. Habría mucho que intercambiar con estos países, ¿no? El caso de Eslovaquia, por ejemplo, que es el país que per cápita es el país más importante en temas automotrices, ¿no? Y que estos países pequeños tal vez pues han aumentado considerablemente el intercambio comercial con México, pero seguimos sin voltearlos a ver con la atención que se merecen, y podríamos tener una relación interesante con estos países de Europa Central, de Europa del Este. Pareciera que la barrera del idioma está ahí, pero hay muchas facilidades que tampoco aprovechamos. Este fenómeno lo comentaremos en el segmento después de un corte con más profundidad, pero este fenómeno de no ver Europa no es nuevo, maestro. No, desgraciadamente. Y sin embargo, pues hay digo, porque se dio, México se constituye como nación independiente en 1820 y tantos, ¿no? Y bueno, están todas las convulsiones del siglo XVIII, del XIX, ¿verdad? Y luego en el siglo XX, pues no sé, realmente pienso que el peso, no lo sé, usted lo debe saber, el peso que ha tenido el comercio con Europa nunca ha sido
9%. Sí, digamos, es importante. ¿Ahorita cuánto es? Es más o menos 11%, por ahí varía 11%, un poco. 11%. Sí, es nuestro segundo socio comercial. A veces se pone a China como nuestro primer socio. ¿Y China comercia más con México que Europa? Sí, en términos cuantitativos, pero en términos cualitativos yo creo que el comercio con Europa es más importante, ¿no? Porque es un comercio pues que también incorpora temas de inversiones, compras públicas, servicios, es un comercio mucho más integral y que puede evolucionar, y además es un comercio mucho más sano. El comercio con Europa obliga a la competitividad, obliga a las empresas que sean mucho más competitivas, y digamos, cumplir con las exigencias europeas hace empresas competitivas, ¿no? Y esa posibilidad de 28 países, ¿no? Con un importante poder de compra, pues tendríamos que aprovecharlo de mejor manera. Ya. Muy bien, estamos con el maestro Luis Antonio Huacuja Acevedo. Él es experto en temas de la Unión Europea. Estamos platicando justamente del tema de la Unión Europea y México. Y yo soy Desiderio Morales. Estamos en su segmento de percepciones y realidades. Aquí nos pueden encontrar todos los miércoles a estas horas de 7 a 8 de la noche. Volveremos en un momento tras una breve pausa. Ruiz Robles, Corredores Públicos y Peritos Traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Durante 7 décadas, Deiman ha desarrollado una amplia gama de colorantes, saborizantes y productos semipreparados que satisfacen los requerimientos de la industria de alimentos, así como las necesidades y gustos de los clientes y consumidores a nivel nacional e internacional. Con Trujillo Betanzos y Asociados, tus proyectos están en buenas manos. Trujillo Betanzos y Asociados te ofrece servicios de fe pública en materia mercantil, asesoría legal, contable, fiscal y de negocios, litigio civil y mercantil, valuación y asesoría financiera y área académica, porque nuestros clientes son nuestros mejores amigos. Regresamos con el maestro Luis Antonio Huacuja Acevedo, de hecho candidato doctor en Derecho, platicando del tema de la Unión Europea y México. Yo soy Desiderio Morales, en su segmento de percepciones y realidades. Maestro, platicábamos ahorita de qué importancia tiene el comercio de Europa con México, de la Unión Europea, y me mencionaba la cifra, decía que 11% por ahí. Sí, más o menos un 11%. ¿Cuándo alcanzó el punto más alto? Bueno, tiene sus altibajos, evidentemente, con la compra de la cervecería Modelo, ¿no? Claro. La cerveza belga, pues esto dispara, ¿no? Las cifras también de inversión y tal, ¿no? Es un evento único, o sea. Pues es un evento aislado, ¿no? Están estos temas de inversiones de los bancos, etcétera. La idea es que fuese un comercio mucho más fluido. Difícilmente vamos a dejar de tener a Estados Unidos como el principal socio comercial, pero sí podríamos tener un comercio mucho más diversificado. El caso de Chile, por ejemplo, es emblemático, ¿no? Porque tiene pues en 4 partes dividido su comercio: una cuarta parte con América del Norte, una cuarta parte con Asia Pacífico, una cuarta parte con Europa, ¿no? Y tiene también este comercio en América Latina. En fin, digamos, es una manera muy inteligente de diversificar, ¿no?
y nosotros apostamos demasiado todos los huevos en la misma canasta, sí, no, claro. Que no solo en términos comerciales, yo insisto, políticos también, ¿no? Políticos, en temas de seguridad, etcétera, innovación, ¿no? Exactamente, ¿sí? Hay muchos diálogos que se abren con la Unión Europea en materia de derechos humanos, en materia de seguridad y justicia, que podemos tener y aprovechar las experiencias europeas en estos temas, ¿no? Colaborar de manera mucho más cercana, ¿no? En temas de ¿Cuáles son las principales áreas de oportunidad desperdiciadas para las empresas mexicanas en relación con la Unión Europea? Pues mucho el comercio de bienes, el comercio de servicios, digamos, las pymes, al no tener México una política sólida en materia de pymes, tampoco se aprovecha, ¿no? Las pymes en la Unión Europea tienen muchos apoyos, son muy dinámicas, y sería muy interesante tener esa conexión entre pequeñas y medianas empresas europeas y pero mexicanas. Vamos a decir, ¿es posible que las pequeñas empresas, por su tamaño, puedan tener, vamos a decir, la capacidad de incurrir en todos estos costos de traslado y demás, o no? Sí, porque la ventaja europea es que cumpliendo, digamos, las normativas de la Unión Europea, aunque si bien son de una alta exigencia, pues entra uno a un país y entra uno a 28 al mismo tiempo, ¿no? O sea, esto abre las posibilidades de manera exponencial, y esto, los pocos que han incursionado, los que se han atrevido a incursionar, más allá de estas empresas muy grandes, sí, por supuesto, claro. Pequeñas y medianas empresas que han decidido incursionar en el mercado europeo, pues han tenido mucho éxito, pero falta mucha tarea de exploración, de conocimiento al fin y al cabo. O sea, realmente nos conocemos poco, ¿no? Claro, Incluso claro. países que podríamos pensar que hay mucho más cercanía, como Reino Unido, tampoco aprovechamos demasiado, ¿no? Las oportunidades que hay con el Reino Unido, por ejemplo, o con Italia, ¿no? Tenemos de pronto mercados subaprovechados, y en varios sentidos, ¿no? Y esto habla también de falta una estrategia de gobierno, ¿no? Más allá de las giras presidenciales, hay que tener buenos instrumentadores, o sea, buenos embajadores, ¿no? Si no tenemos buenos embajadores, en el caso de Reino Unido es uno de ellos, ¿no? Tenemos un embajador que no es del servicio exterior, que es un chico muy joven, sin experiencia, que pues esto no facilita una relación, sobre todo con un país como Reino Unido, que cuida de manera muy estricta el tema diplomático, ¿no? ¿Qué le aseguraría usted, maestro, a las empresas pequeñas, a las pymes, para aprovechar esas oportunidades con Europa? Bueno, primero acercarse y conocer, ¿no? Conocer, pues en la propia UNAM, en este programa que tenemos sobre la Unión Europea, tenemos cursos, ¿no? Hay acercarse también a la delegación de la Unión Europea, la representación, ¿no? Esa, digo, está en la Ciudad de México, obviamente. Sí. Y hay proyectos interesantes, ¿no? para pequeñas y medianas empresas. Están por lanzarse nuevos proyectos de cooperación, habría que estar pendientes. Y un esquema que funciona muy bien para la Unión Europea es el tema de consorcios, ¿no? Donde está gobierno, empresa y academia, y van juntos por determinados proyectos de cooperación, ¿no? Así es. Y para las pequeñas empresas, más o menos, ¿tiene usted alguna idea de qué tipo de giros específicos, o no sé? Pues la rama automotriz es una rama que crece de manera muy importante, ¿no? ¿Dónde pueden los europeos comprar qué de las pymes? Pues comprar desde software, hay empresas que ofrecen software para la industria automotriz, ¿no? Autopartes, ¿no? Enlatados, por ejemplo, productos deshidratados. O sea, nosotros que tenemos una gran variedad de frutas, verduras, que podríamos, no sé, hacer mermeladas, deshidratados, en fin, muchas variedades y muchas modalidades, ¿no? Para su oferta. Pues esto también se carece, y sobre todo en aquellos países de Europa Central y del Este, ¿no? Creo que podríamos tener este acercamiento importante, ¿no? O sea, diversificar no solo en productos, sino en países, porque hemos desaprovechado el comercio en ambas vías. Hasta donde me acuerdo, no tengo la memoria fresca, pero digamos quizá en la década del 90, el número de países que formaban parte de
hablamos de la Comunidad Económica Europea, ese es el nombre técnico, de la OECD. Sí, es la Comunidad Económica Europea, ¿no? En sus inicios Comunidad Europea en los 90s y ahora ya Unión Europea de manera Y oficial. ahora Unión Europea, Ajá. así es. Bueno, pero digamos en los 90 no había 20, ¿cuántos años ahorita? Ahora hay 28. No hay 28. No, en los 90s había 12, 15. 12, 15. Cuando firmamos el acuerdo en el 97 eran 15 países, ¿no? Ahora son Eran 28. los países tradicionales. Los países Los tradicionales. países del continente, vamos a decir. Sí. Francia, Alemania, España, Italia, Exacto. sí, Sí, ¿no? sí, sí. Inglaterra, por supuesto, Sí, ¿no? sí, Los fundadores países ¿no? del Benelux, exactamente, ¿no? Los países nórdicos, por ahí Suecia, Suecia, Dinamarca. Australia, ¿no? Finlandia, o sea, ¿Y qué otros países se han añadido, maestro? bueno, en los 80s, bueno, España, Portugal, Grecia, la ampliación de la más importante por el número de países. fue en España se 2004. adhiere en los 80. Sí, O sea, España con Felipe González no estaba en la Unión Europea. no, pero es justamente en los años 80. Se adhiere antes que México, obviamente. Sí, por supuesto. Y de hecho, España juega un papel determinante. El propio discurso del rey Juan Carlos, cuando firma los acuerdos de adhesión de España a la Comunidad Europea en 1985, es emblemático porque en el discurso el rey Juan Carlos dice: la fortaleza de España dentro de Europa está cruzando el Atlántico. Excelente. Y si alguien ha llevado tradicionalmente la agenda para América Latina y en específico con México, ha sido España. Ujú. Ahora a lo mejor las cosas han cambiado un poco, ¿no? Hay una presencia muy importante de Alemania y de otros países, pero España fue fundamental para acercar Europa a América Latina y que pudiese concretarse el acuerdo con México, ¿no? En este caso. Ahora, es inevitable, maestro, tocar el tema de la situación económica de Europa, que bueno, va a tono con la situación económica del mundo, quizá excluyendo por supuesto islotes como China, que pese a la desaceleración relativa que está teniendo, sigue creciendo a tasas altísimas, de más del 7%, 8%, ¿no? anual en su economía, pero ¿cómo está la situación en Europa en este momento? Bueno, en este momento, en los meses anteriores ya se empezó a ver esta recuperación. Ya. Ahora ha habido una cierta contracción las últimas noticias nos dicen que Alemania también está ahí flaqueando en la cuestión económica, pero al fin y al cabo hay un andamiaje institucional bastante sólido, Claro. una sociedad civil bastante sólida también, que hace que esa recuperación vaya poco a poco. Y en contraste con esto, pues América Latina, que había, ¿no?, una apuesta por la recuperación de América Latina y tal, de pronto pues hubo un freno muy importante. ¿Cuándo Resulta se que da no, ese freno? pues unos años a la fecha, no crecemos, ¿no? Las expectativas que había hacia países como México, como Brasil, pues nos han estado recortando casi cada rato las expectativas de crecimiento y nada más no levantamos, ¿no? Tenemos un problema serio porque, contrario a lo que sucede en Europa, no tenemos este andamiaje institucional sólido, ni una sociedad civil sólida, ni un empresariado sólido que garantice, ¿no?, este crecimiento. Pero vamos, recuperación de qué magnitud, maestro, porque entiendo que en los últimos 5 años la situación económica de Europa ha sido de relativo estancamiento, ¿no? Sí, por supuesto. Como promedio, porque evidentemente sí. Alemania no. Exacto. No sé qué otro país tenga Pues, esta capacidad hay, de crecer. Algunos países, el caso de Eslovaquia, por ejemplo. Caray. no Reciente ha pegado. ingreso. Sí. Entre paréntesis, Sí, maestro, no, todo este racimo de países que se desprenden en los 80s de la ex Unión de Soviética, Repúblicas sí, Socialistas sí. Soviéticas, ¿qué tanto se han integrado en la Unión Europea? Pues varios, Sí, la mayoría, ¿no? Sí, muchos países. Muchos, Croacia misma estaba en esa. Croacia misma, bueno, esta Eslovaquia. ampliación, Eslovaquia, ¿no? Ajá. Esta ampliación que se da en 2004, Ajá. incorpora a 10 países, ¿no? República Vale. Checa, Polonia, Hungría, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, ¿no? Ucrania Lituania, está ahí. Letonia. Ucrania
está, bueno, recién firmó. Ahorita trae problemas muy serios. Sí, ¿no? claro, por supuesto. El mundo tiene un foco de tensión ahí muy Sí, importante. bueno, sí, y un poco se desencadena por un acuerdo de asociación que estaba por firmar en noviembre. Se detuvo la negociación porque hubo presión de Rusia para que no se firmara, Ajá. porque Rusia tiene una unión aduanera con Bielorrusia, por ahí, y con Kazajstán, y quería incorporar a Ucrania a esta unión aduanera, lo cual es incompatible con tener un acuerdo de asociación con la Unión Europea. A ver, platícanos así rápidamente, porque tengo entendido que hay un conflicto, por no decir, utilizar otro adjetivo más agresivo, que involucra a Estados Unidos y a Rusia y a Alemania, que he visto declaraciones de la señora Merkel agresivas en contra de Rusia. ¿Cuál es el problema económico? Bueno, el problema económico es que... No político, sí, ¿cuál es el problema económico? Económico es que... ¿Ucrania es riquísima en gas? Sí, y está en una zona estratégica muy importante, ¿no? El puente entre Rusia y, sobre todo en temas energéticos, ¿no? Entre Rusia y Europa. Ya. Hay una dependencia energética por parte de Europa hacia Rusia, y ahora como parte de las sanciones económicas de la Unión Europea hacia Rusia, y bueno, pues reviró el señor Putin, y ahora hay muchos flujos comerciales detenidos. A ver, pero si entiendo, ¿por qué riqueza natural se están peleando los países ricos de Ucrania? ¿Por qué? En relación... Bueno, básicamente el tema del gas. ¿Y cuál es el problema ahí, maestro? El Concreto. problema, pues hay varios, ¿no? Uno de ellos pues es este paso, es esta, digamos, este dominio de Rusia, esta influencia que no quiere perder. Política, pero también está la parte endógena en Ucrania. Hay muchas poblaciones prorrusas, ¿no? Yeah. Se habla ruso, etcétera. Hay un nacionalismo ruso. Sí, heredado de los tiempos de la Rusia soviética. Por supuesto, y casi nos podríamos ir incluso antes. Esto facilitó pues, esta anexión de Crimea, ¿no? Que pues, deciden, ¿no? Con un procedimiento medio raro, pero... ¿Se hace cuándo eso? Esto fue pues hace unos meses, ¿no? Cuando Ucrania, pues digamos, esta región de la Crimea se anexiona a Rusia, ¿no? Y hay un peligro de contagio, están estas poblaciones donde sigue habiendo conflictos, ¿no? Este avión derribado hace poco, ¿no? De Malasia. Terrible. Digamos, no obstante hubo elecciones en Ucrania, hay un nuevo presidente. Hay una cosa, con la Unión Europea. El momento, bueno, no sé qué tanto sea su tema, pero evidentemente como experto en los temas europeos tendrá una opinión importante. La tensión política que hay entre Estados Unidos y Rusia por el tema Ucrania, y en parte involucrando a Europa, y ahora sí que al liderazgo, ahora sí que casi de siempre, ¿no? De los alemanes, que es sorprendente. ¿Qué tan grave es? Pues es grave, es grave, primero porque hay varios frentes abiertos, no es el único conflicto en la escena internacional. Israel, están los temas en Irak, o sea, hay varios, el tema de Siria, hay varios focos rojos ahí encendidos, ¿no? Y esta parte de la que hablábamos, la Unión Europea está cambiando de piel, digamos, institucional, y esto limita su capacidad de decisión, ¿no? Hay una representación en la política exterior, ahora se decidirá a finales de mes quién será el nuevo o la nueva representante de la Unión Europea ante la política exterior. Se tendrá que optar por alguien con una personalidad fuerte. Esta es la asignatura pendiente de la Unión Europea, la política exterior, porque se le ha acusado a veces que es un gigante económico y un enano político. Ahora en la situación, ¿Qué país? La Unión Europea, ¿no? ¿Qué dijo? Un Gigante económico y enano político, ¿no? Buena idea. Sí, y bueno, ahora, ¿no? Con esta problemática de su capacidad de acción, por ser 28 países donde hay que negociar ciertos temas, temas de política exterior, en fin, va pues a paso lento, y esto limita esa capacidad y esa presencia internacional. Y si a esto le sumamos la debilidad estadounidense en su política exterior, los temas de espionaje que ha habido, que han minado, ¿no? al señor Obama, pues hace que Europa deba tener un
pues un papel mucho más relevante, y a veces se ha también limitado en sus capacidades. Europa es necesaria como contrapeso también, ¿no? Para, digamos que políticamente no ha tenido desempeño. ¿Qué será? ¿El agotamiento de las guerras o qué será? Yo creo que hay un agotamiento en la parte es económica. Un agotamiento de liderazgo político, ¿no? O sea, hay una ausencia. Bueno, de sí, líderes. pero este problema de liderazgo, pues, en cierto modo, es mundial, ¿no? O sea, sí, pero tenemos... pero ahí está agudizado. Por supuesto, porque tenemos por un lado a la señora Merkel, muy fuerte, ¿no? Ella sí. Pero necesita un contrapeso, el contrapeso que no está jugando el señor François Hollande. Es de Francia, sí. el presidente francés, cuyo popularidad está... Acaba de ganar. Acaba de sufrir un fuerte descalabro en las elecciones europeas, y está su popularidad en el sótano, ¿no? Y se necesitan líderes que hagan ese contrapeso, incluso la propia señora Merkel. Incluso esta idea de... Ya se ha elegido, ¿no? Ya se ha elegido. Sí. ¿Para qué tercer periodo, segundo? Ya va en su tercer periodo. Sí. La vimos ahora cuando Alemania le ganó a Argentina. Sí, bueno, hasta eso, ¿no? Sí. Ahí está. Pero vamos, o sea, algo pasa con Europa. Pero nuestro tema es México, o sea, ¿usted cree que esta apuesta que tiene, porque, bueno, primero que nada, ¿usted piensa que la administración de Peña Nieto, del presidente Peña Nieto, ha apretado la tuerca en las relaciones con Estados Unidos, lo que ha implicado ahora sí que descuidar otras zonas del mundo como Europa? Sí, y no solo eso. Sí, ¿no? Sí, por supuesto. O sea, le están apostando, porque por ejemplo, todas las, ahí va el tema, ¿no? La pregunta, todas las grandes oportunidades que los expertos mencionamos, ¿no? Del acuerdo, de las reformas económicas, como que da la impresión intuitivamente que apuntan más hacia Estados Unidos que hacia Europa, ¿no? Sí. ¿De acuerdo? Sí, de manera natural, sí, y no se aprovecha tampoco esta experiencia europea, ¿no? O sea, el caso energético, el caso de lo que está ocurriendo en Cananea, este derrame tan importante, ¿no? Que a ver, no es la primera vez, pero pues esta Minera México, una empresa muy poderosa, ¿no? Donde además el tema medioambiental en México no es tema. O sea, en Europa 9 de cada 10 concesiones mineras se niegan por temas medioambientales. O sea, ahí México definitivamente, hay que decirlo con todas las letras, porque es un hecho, va atrás en la cultura ambiental, vamos a decir, de las empresas. Sí, totalmente, ¿no? Porque estas empresas ya han dicho, bueno, Minera México va a responder, bueno, ya seguramente negociaron y va a estar ahí. Bueno, entonces lo que pasa es que hay que decirlo, ¿no? Y eso es importante entenderlo. Cuando Hernán Cortés llegó aquí en 1519, se encontró con los aztecas y la civilización europea ya tenía más de 1000 años. Sí, pero podríamos haber construido una cultura así. Entonces ellos tienen tradiciones, ¿no? Pero también es un país agotado, es un continente que muestra ciertos signos de agotamiento. Claro, ellos han apostado, sí, el mismo tema, digamos, el conflicto de Rusia se agudiza por la dependencia energética que tiene Europa de Rusia, ¿no? O sea, si la Unión Europea tuviese una independencia energética y tuviese resuelto más el tema de una política energética común, esto sería diferente, ¿no? Pero es un gran problema, sí. Es un gran problema para un continente que yo creo, no sé, corríjame, que no sé, en sus necesidades básicas depende de importaciones en más de un 60%, ¿no? Sí, 70, bueno, sí, porque fácil. Si hablamos de petróleo, sí, claro. Bueno, hay mucho comercio entre la propia Comunidad Europea, yo pienso en Portugal, en España, agrícola y ese tipo de cosas, incluso comercio exterior, pero no hay un comercio así, no sé cuál sea su opinión, muy significativo, ¿no? O sea, sí, hay evidentemente el comercio intraeuropeo es fundamental, es muy importante. El comercio que se tiene con países como China también, ¿no? Pero con Japón, con la India, ¿no? La apuesta europea va hacia afuera también, ¿no? O sea, un poco incluso con esta idea de recuperarse de la crisis, pues ha ido negociando acuerdos
con Filipinas, con Singapur. En octubre pasado firmó incluso un acuerdo con Canadá, es a lo que me refiero. Ahora hay una nueva relación transatlántica, Unión Europea, América del Norte. O sea, Canadá firmó el año pasado, Estados Unidos está negociando, y México se está planteando que renueve su acuerdo. Bueno, está bien, pero debe estar ahí presente. Sus dos principales socios comerciales están negociando. ¿Qué espera México para subirse, ¿no? ¿Cuándo se tiene que dar esa negociación? Se había planteado que empezara en septiembre, lo cual no sucederá. Había quien había dicho que a finales de año difícilmente sucederá. Lo más probable es que empiece en enero del 2015. Dime una cosa, maestro. ¿Usted cree que en algún momento de la historia futura México podrá, déjeme decirlo de esta manera, superar ese trauma histórico, ¿no? De no ver a Europa y de solamente ver a Estados Unidos? Pues no será, digamos, no será fácil, no será pronto. Hay las condiciones para que suceda, pero se necesita voluntad política, ¿no? Visión. Se necesita visión, por supuesto, se necesita una instrumentación en materia comercial y de política exterior mucho más sólida, mucho más agresiva, ¿no? Mucho más enfocada, ¿no? A nuestros socios. Si vamos por ahí anunciando que casi todos los países que pasan por aquí son nuestros socios estratégicos y queremos celebrar acuerdos con todos y cada uno, bueno, a ver, hay que escoger las batallas y también las negociaciones y también las prioridades, y creo que en esa parte hemos estado como país algo distraídos, ¿no? Debemos enfocarnos también viendo a las apuestas. La apuesta con Europa, insisto, va mucho más allá del comercio, cuando hay un diálogo que involucra incluso un diálogo en temas de derechos humanos, cuando hay posibilidades de cooperación importante, cuando hay una referencia en temas de innovación, medio ambiente, seguridad, protección al consumidor, pues vale la pena, ¿no? Asomarse con una mejor intención y mejor visión. Es una cultura de negocios, vaya, que tiene en ciertos aspectos mayores ventajas incluso que la de Estados Unidos. Sí, por supuesto, es mucho más integral. También tienen más tiempo, ¿no? Claro. Sí, en la misma materia de seguridad, la concepción de seguridad de la Unión Europea es una concepción de seguridad mucho más amplia, ¿no? Incluye seguridad humana, alimentaria, etcétera. Entonces, esto es lo que hace de la relación con Europa pues una relación mucho más rica, ¿no? Y sin embargo, sí, nos hace falta acercarnos mucho más y de mejor manera a Europa. ¿Cuál sería el mensaje, maestro, que nos dejaría aquí en relación a este tema de la Unión Europea-México? Pues yo diría que seguir explorando, de verdad, todas las posibilidades que dan 28 países, ¿no? Con la riqueza cultural, con la riqueza histórica, con la riqueza en lenguas, en posibilidades, en productos, en servicios, y al revés también no hemos aprovechado la riqueza que tenemos, la riqueza natural, ¿no? La posibilidad de convertir, transformar nuestros productos, y algo fundamental que es el tema de la transferencia de tecnología, ¿no? Si solo abrimos los espacios para que vengan, ¿no? Los extranjeros a invertir, pero no metemos el valor agregado de la transferencia tecnológica, pues nuestra ganancia siempre será mínima, ¿no? Nuestro aprovechamiento del comercio y de recursos también se reduce en tanto cuanto no aprovechemos de manera integral nuestras relaciones con el exterior. Bueno, maestro, pues esperemos que podamos superar esta situación y que se puedan volver los ojos hacia Europa. Así es. Esa es la expectativa. Bueno, hemos estado esta noche con el maestro Luis Antonio Guajuca, experto en temas de la Unión Europea y México. Le agradecemos mucho, maestro. Muchas gracias. Gracias a ustedes por estar aquí con nosotros. Yo soy Desiderio Morales. Estamos en este subsegmento de percepciones y realidades y nos veremos aquí como cada semana el próximo miércoles de 7 a 8 de la noche en este su canal astl.tv. Muchas gracias y buenas noches.
changing. All the colors are changing.